Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy con el estudio del profeta Amós. Pero como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo. Ven sobre nosotros y capacítanos para poder entender la palabra de Dios y que esto se haga vida en nosotros y que así podamos construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos con nuestro gran profeta Amós, gran profeta de los profetas menores. Pero dice que dijimos que los profetas menores no son menores porque son menos importantes, sino porque tienen menos libros, o por lo menos han llegado menos libros hasta nosotros. Hoy vamos por el capítulo 6 de Amós. Seguimos en la misma situación, el reino del norte adulterando con dioses extraños, una prosperidad económica tremenda, todo el mundo pensando que todo iba bien porque el culto del templo, el que tenía Yahvé y los otros cultos también iban bien, y oprimiendo a los pobres que ya no podían pagar más impuestos para la clase alta de ese momento. Vamos a ver del versículo 1 y 2, y dice así: Hay de los que viven tranquilos en Sión y confían en la montaña de Samaria, los notables de la primera de las naciones, a quienes acuden la casa de Israel. Pasad por Calné y mirad, marchad de allí a Hamat la grande y bajad a Gat de los filisteos. ¿Es que vosotros valéis más que esos reinos? ¿No es mayor su territorio que el vuestro? Aquí cuando el Señor, siempre hemos hablado, cuando el Señor lanza un ay, es que algo tremendo se está cocinando, ya que la ira divina ha llegado a su colmo, a su medida. En su orgullo, el gran orgullo de Israel, todo lo que Israel buscaba era reposar, estar tranquilo, relax, es lo que buscaba Israel. Esto el Señor lo llama de lujuria indulgente. ¿Por qué? Porque la comodidad y el lujo es el exceso de comodidad, el exceso de lujo es un pecado cuando tú lo estás haciendo a costa de otras personas que tienen grandes necesidades y tú las ignoras por completo. Pues hemos dicho anteriormente, la riqueza no es mala, la riqueza es una bendición que Dios también da, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Él asumió su vida de pobre por culpa del pecado, y él y sus apóstoles fueron pobres, nos mandó a cargar la cruz. Pero la consecuencia de la pobreza definitivamente es el pecado. De aquí, ¿cuál es el pecado? El pecado de la clase alta tenía una indulgencia tremenda para ellos, todo para ellos, nada para los demás, y un lujo desmedido en las narices de personas que estaban verdaderamente mal. Eso es lo que es pecado. Por eso San Agustín decía, lo que te sobra a ti es lo que le falta a los pobres. Y eso pues, nos tiene que dar que pensar. Inclusive la idea del descanso no es mala. El Señor descansó. Jesús quiere darnos descanso. Eso lo dice Mateo 11, 28 al 29. Vengan a mí todos los que están agobiados, que yo os haré descansar. Hay un descanso esperando al pueblo de Dios. Cuando entremos al reino de Dios, vamos a tener el descanso ese de Dios. Eso lo vemos en Hebreos 4, del 9 al 11. Hay descanso para nosotros también, nos lo dice el Apocalipsis 4, del 9 al 11, curiosamente. Pero también hay otro tipo de descanso. Es el tipo de descanso pecaminoso, el tipo de descanso relacionado con la indiferencia, la pereza y la indulgencia, que es lo que se refiere a Apocalipsis. Y fíjate que está relacionado a la indiferencia, que es la palabra de Caín. ¿Acaso soy yo el cuidador de mi hermano? Sí, sí lo era. Por eso la indiferencia es lo que hace muchas veces que un descanso sea pecaminoso. Otra de las cuestiones es la pereza. La pereza es un pecado capital.
La pereza es el exceso de reposo, que no tienes no tienes intenciones de hacer absolutamente nada y todo lo vas dejando y dejando para que se solucionen por sí solo. Y lo otro, ya lo dijimos, la indulgencia es que todo para mí, todo yo lo necesito, todo es bueno para mí, todo yo es necesario que yo lo tenga sin importarme la carestía absoluta de los demás. Eso es lo que es, ahí cuando el descanso se convierte en un pecado. Sin embargo, aquí también el profeta Amós hablaba de una tranquilidad carnal, eso es muy importante. Una seguridad carnal no es la confianza de un hombre que es perdonado, sino la tranquilidad de un miserable que se le endureció el corazón y que ha aprendido a despreciar los castigos de Dios. Ahí es donde va esa tranquilidad carnal, que no es la tranquilidad que da Cristo, esa tranquilidad carnal, que fíjate lo que es tranquilidad, que sea algo que se ha endurecido en ti y eso te ha hecho despreciar los castigos de Dios. Un hombre que no le importa absolutamente nada. Esa es muy diferente a la seguridad de la persona que está sobre la roca. Esta tranquilidad que habla aquí el Señor es como la tranquilidad de un borracho que está totalmente ebrio y cuya casa se tambalea, se está cayendo y se alborota toda la vecindad por los ruidos que hace y él tranquilo durmiendo porque no se ha enterado que la casa se le viene abajo. Eso es lo que aquí está hablando el Señor. No es la calma, esto que critica que el Señor no es la calma del alma con Dios, es la paz que encuentra el alma con Dios, sino es la tranquilidad de una persona que es totalmente enajenada y que ha escondido su pecado de tal forma que ni siquiera sabe que tiene pecado. Y escondiéndolo, él piensa que se lo ha escondido a Dios. Esa es la tranquilidad y la paz, sobre todo de alguien que se ha vuelto insensible. ¿Cuántas personas no conocemos hoy que son insensibles, que no sienten nada? La tranquilidad de la persona que se ha endurecido. No le importa absolutamente nada. Se ha brutalizado, se ha descuidado, que ha comenzado un sueño que Dios quiera que pronto se rompa. Ojalá que ese sueño que el Señor critica aquí, esa falsa tranquilidad se rompa, porque de lo contrario, ese sueño, ese descanso lo va a llevar a un lugar bastante difícil porque no se puede salir. ¿Cómo se manifestaba este descanso pecaminoso del pueblo de Dios? Algo que estamos hablando que posiblemente sea nuevo. El descanso pecaminoso de Israel se mostraba ante todo en la presunción. Enseñar, proponer algo que tú no tienes, alardear de algo que tú no tienes o pensar, hacer una aseveración de algo. Y en este caso, ellos tenían la presunción de los montes de Samaria. Estamos en los montes de Samaria. ¿Quién va a venir hasta acá? O sea que el pecado pecaminoso de Israel se mostraba también en algo que algunas personas no conocen esa palabra y que se llama procrastinar. Procrastinar, es difícil de decir. ¿Qué cosa es el que procrastina? Es el que deja la cosa y dice, mañana lo voy a hacer. Y cuando llega mañana, dice, no, hoy estoy cansado, mejor yo lo dejo para mañana. Y pasado mañana dice, tú sabes que ya pasó el tiempo, mejor espero que otro lo haga. Eso es lo que es procrastinar, ir dejando una cosa cuando la puedes hacer hoy, irla dejando por cansancio, por vagancia, por falta de atención. Esta gente lo dejaban todo, estaba procrastinando porque pensaban que faltaba muchísimo para el juicio final de ellos, en este caso el descanso pecaminoso se mostraba sobre todo en la crueldad hacia las demás personas. Ellos se sentaron en un trono de violencia.
de violencia, hemos visto sobre todo saqueando a los que tenían menos. Recuérdense que el profeta Amós es el profeta de la justicia social. El descanso pecaminoso de Israel se mostraba en el amor a sí mismo. O sea, todo lo que ha dicho va a decir Amós de 6, del 4 al 6, es esa complacencia, esa autocomplacencia, ese amarte a sí mismo, que no es el amarte a sí mismo tal como eres, sino llegar a un momento que tú piensas que estás tan contento como tú eres que tú piensas que no necesitas cambio. Porque verdaderamente si tú no te amas a ti, tú no puedes amar al prójimo. Porque el Señor dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que pasa a muchas personas que no se aman ellos, y como no se aman ellos, no pueden amar al prójimo. Esto no es de lo que habla aquí. Podemos decir que es el amor propio, el recrearte en lo grande, en lo bien, en cuanto tienes, y amar esa figura que te has hecho tú. El descanso pecaminoso de Israel se mostraba en el descuidar. Ya veremos, a mí nada me interesa más tarde, no, eso no es importante. En la ignorancia obstinada. Fíjate lo que estoy diciendo, ignorancia obstinada. Una persona puede ser ignorante y se instruye y deja de ser ignorante. Una ignorancia obstinada es persona, y la conozco montones, sobre todo en estos días con las cosas que están pasando, que se obstinan en algo que no es cierto, se obstinan en algo que no es real, en algo que es mentira, y lo defienden a capa y espada como si eso fuera palabra de Dios, sin tomarse el trabajo de investigar si es cierto o si no es cierto. Eso es la cosa que estamos hoy en día enfrentando con muchísimas personas. En final, la autoindulgencia. Este Dios de mucho, ¿qué va a hacer para mí? Tiene otras cosas que ocuparse. Yo no tengo que vivir para la iglesia, tengo otras cosas que hacer, tengo que ocuparme de mí, porque si yo me ocupo de esto y del otro y lo de la iglesia lo dejo para más adelante, me arreglo con Dios en otro momento, empiezo a ir a misa o me confieso cuando, qué sé yo, cuando llegue Navidad, y cuando llega Navidad dice cuando llega Semana Santa, o voy a empezar a ir a la iglesia cuando te arregle el problema del vicio que tengo. Si tú esperas ir a la iglesia cuando tú arregles el problema que tú tienes, jamás en tu vida vas a ir, créeme, porque los problemas se suceden a los problemas. Esa es la clave, la autoindulgencia. Personas que viven para sí mismos, que viven solo para sí mismos. Y te voy a decir una cosa, esto lo hay en los ricos y lo hay también entre los pobres, porque tampoco la pobreza es una bendición, todos los pobres son buenos, todas las clases tienen esta mala levadura dentro que fermenta. El rey David, tenemos un ejemplo, tuvo un descanso impío, podemos decir, cuando se quedó atrás, cuando era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra. ¿Se acuerdan que se quedó atrás, mandó a la gente adelante y cometió el pecado con Betsabé? La loca aquella que se estaba bañando a palanganazos en el techo de la casa y David la vio y terminó pues, acostándose con ella y teniendo su hijo y que murió. Y él se quedó detrás porque tenía un caso de autoindulgencia. Eso fue, inclusive mandó a asesinar al esposo de Betsabé para encubrir su inmoralidad. Eso lo vemos en 2 Samuel 11. Ahora el Señor le hace una propuesta. Vean si aquellos reinos son mejores que estos. Yo quería reprender el orgullo de Israel. Yo quería hacer una comparación con sus vecinos paganos, queriéndole decir, quizás quizás ellos no serán tan buenos como tú, pero tienen en cuanto a poderío más cosas que tú. Es posible que estas ciudades ya anteriormente hubieran sufrido también el juicio de Dios y le hubiera dicho, mira, eran ciudades prósperas y mira cómo están ahora, han sufrido el juicio de Dios, y que el Señor quería que Israel supiera, así sea ambas hipótesis, que supiera que había un pueblo que habían sido grandes y ya no lo eran, que habían sido pueblos que tenían grandezas y que no venían de Dios y que poco le iba a durar.
Vamos al versículo del 3 al 7 y dice así. Vosotros sois los que pretenden alejar el día malo, pero acercáis el trono de la violencia. Los que se acuestan en lecho de marfil, se echan en divanes, comen cordero del rebaño y terneros del establo. Los que canturrean al son del arpa y se inventan, como si fueran David, instrumentos de música. A los que beben vino en cálices y se ungen con los primeros ungüentos, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio, los primeros entre los cautivos, y se acabará la orgía de los corruptos. Hermanos, qué palabras más duras. Me imagino a este pobre hombre teniendo que decir esas palabras, y las palabras menos duras que a veces que yo tengo que decir, y me he puesto un trabajo tremenda decirlo. Amós profetizó durante un tiempo, que lo hemos dicho continuamente, de prosperidad económica de Israel. Y los que tenían éxito utilizaron esta prosperidad, ¿para qué? Para usarla para ellos mismos, para recrearse, para sentirse bien, para lo que hablamos de autoindulgencia. Cuando el Señor nos prospera, nosotros tenemos la obligación absoluta de usar lo que nos da de una manera que lo glorifique a Él. Lo que nos sirva para mimarnos nosotros mismos. Puedes utilizar esa riqueza si es bien habida, pero también tienes que hacer cosas que le den gloria a Él, o buenas obras que le den, dedicar una parte a las personas menos favorecidas. Dice el Señor, por todas estas cosas, por esto que está diciendo, que ustedes viven vinos, cantan y se ríe de ellos, y como si fueran David, cantan con el arpa, están olvidándose de todo lo que les rodea. Le dice, ustedes están tan tranquilos, los primeros que van a ir al exilio van a ser ustedes. Y así fue. Asiria conquistó al reino del norte y Israel fue al exilio primero que Judá. Vamos a ver el versículo 8 al 11 y dice así. El Señor Dios lo ha jurado por sí mismo, oráculo del Señor, Dios de los ejércitos. Detesto la soberbia de Jacob, odio sus palacios. Entregaré la ciudad y cuanto contiene. Y si quedaran 10 hombres en una casa, esos morirán. Su tío materno lo llevará para sacar los huesos de la casa y dirá al que esté en el extremo de la casa, ¿queda todavía alguien contigo? Y contestará, nadie. Y replicarás, silencio, que no hay que mentar el nombre del Señor. El Señor ha dado orden de reducir a escombros la casa grande y a cascotes la casa pequeña. Aquí sigue este tipo que hemos visto en todos los profetas, este tipo de elegía que va narrando primero la causa del pecado y después el castigo del pecado, la reconvención sobre el pecado. Aquí le digo las causas, ahora le va a decir las cosas. Lo primero que comienza diciendo que abomina la grandeza de Jacob, tanto como la codicia tan pecaminosa que tuvo Jacob antes de su conversión. Dios también odiaba la soberbia que tuvo Jacob cuando le robó la herencia a su hermano. Eran ambas cosas. Después Jacob tuvo aquel encuentro en Betel que le cambió la vida, pero el Señor le está recordando esta etapa de la vida de Jacob. En su temporada de prosperidad y éxito, esta gente elevaron sus corazones llenos de orgullo. Y Dios va a mandar un ejército para bajarlo. Es lo que dijo María en el Magnífica. Levantó a los humildes y derribó a los soberbios. Este principio es tan importante que el Señor lo repite 3 veces. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se lo encontramos primeramente en 1 de Pedro 5:5. Después lo encontramos en Santiago 4:6. Y también lo encontramos en Proverbios 3:34. El pueblo estaría tan aterrorizado
y por el juicio de Dios que había venido, que iban a temer inclusive escuchar el nombre de Dios. El nombre de Dios le iba a dar terror. Por eso cuando dice, cuando un pariente de ustedes viene a quemar los cadáveres, se encuentra una persona todavía viva, a esa persona no se le va a permitir pronunciar el nombre del Señor. Era una costumbre que tenían ellos, porque tenían miedo que si se pronunciara el nombre de Dios, Dios volviera a volcar la ira sobre ellos. Vamos a ver del 12 al 14, dice así. Es que galopan los caballos por los peñascos, o se ara con bueyes el mar. ¿Por qué vosotros cambiáis el derecho en veneno y el fruto de la justicia en anjenjo? Los que os regocijáis por lo de Bar, los que decís, no es por nuestra fuerza como hemos conquistado a Canaán. Pues mirad que yo suscitaré contra ustedes, casa de Israel, oráculo del Señor, Dios de los ejércitos, una nación para que os oprima desde la entrada de Jamal hasta el torrente de Arabá. Termina ahora con esta promesa terrible. Comienza con una alegoría. ¿Pueden correr los caballos por las peñas? No, no pueden correr los caballos por las peñas. Ese era el motivo porque en Judá no habían caballos. Los caballos no eran muy difíciles de tener en Judá porque no podían caminar esa cantidad de desiertos llenos de peñas. Por eso usaban burros que se adaptan mejor a ese tipo de camino. El caballo se lesiona los cascos. Y dice, igual Israel, así como los caballos no pueden caminar por encima de las peñas, Israel no podrá esperar un buen resultado cuando el juicio que viene, el fruto que dé va a ser veneno y el otro fruto que va a dar va a ser amargo. Es lo que dice Ajenjo. Aquí Amós está haciendo una cosa muy interesante. Aquí Amós usa dos proverbios que se usaban comúnmente para significar que los hombres, por regla general, no continúan trabajando en vano ni gastan sus fuerzas en vano. Era este refrán para decir que tú no trabajas en vano ni gastas tus fuerzas en vano. Los sabios no envían sus caballos a correr sobre las rocas y no envían sus bueyes a arar sobre el mar. Eso es perder el trabajo. Por eso que se hace esa pregunta retórica. La respuesta implícita es seguro que no. Y significaba que si algo no se puede hacer, oiganlo bien, si algo no se puede hacer o si no vale la pena hacerlo, no lo hagas, ni lo intentes. Pero si se puede hacer, es necesario que le pongamos todo el empeño. Hay personas que gastan energía en cosas que ya no se pueden hacer. Desafortunadamente. No voy a poner ni ejemplos para no entrar en casos de algunas personas que puedan estar viendo programas personales, pero muchas veces cuando nos damos cuenta que ya las cosas no tienen arreglo, es cuando queremos ponerles arreglo. Y eso es como poner los bueyes a arar en el mar. Por eso tenemos que evaluar si una cosa se puede hacer, aunque cueste trabajo, y poner todo el empeño, o si una cosa no se puede hacer, pues coger otro camino, no trabajar en vano porque nos gastamos vanamente. Eso también aplica a los trabajos de evangelización y a todas las cosas de la iglesia. A veces uno se empeña en cosas que no pueden ser. A mí me ha pasado cuando estaba en las parroquias. Yo me empeñaba en cosas que yo sabía que era cuestión mía, que no era de Dios. Y yo me empeñaba en hacerlo, gastaba una energía tremenda, unos disgustos tremendos, y la verdad que no se daba porque era idea mía, no estaba inspirado por Dios. Eso nos pasa a todo el mundo. Por eso Amós vuelve a este tema constante en todos los profetas. Debido al pecado grave y profundo de Israel, el juicio va a venir a ellos por una nación pagana, a ellos que son el pueblo de Dios. Una nación pagana los va a conquistar y arrasar. Y para eso el Señor le pone otras ciudades que habían sido destruidas. Le pone esta ciudad de Calné, la ciudad de Hamat, la ciudad de Gat, las cuales
las cuales había herido a causa del pecado de los pueblos que habitaban allí, estos lugares cananitas que eran horribles. El Señor los había herido a ellos y le pone como ejemplo mira estas grandes ciudades, mira lo que pasó. Y por eso dice, ustedes que habitan en Jerusalén y ustedes que habitan en Samaria, o sea, no se salva nadie, el reino de Judá y el reino del norte. Les dice clarísimamente, no piensen que se van a escapar de las consecuencias de vuestro pecado, porque no es castigo, es consecuencia de lo que tú haces. Puede llegar a los habitantes de estas orgullosas ciudades, a pesar de todas las fuertes fortificaciones de la época y los poderosos ejércitos que tenían, si pude llegar a ellos, puedo alcanzarlo a ustedes, que por andar procrastinando se han olvidado muchas veces de la defensa de la nación. Así que cuando se recuerdan los juicios de Dios sobre los hombres culpables, tenemos que llegar a la conclusión de que ningún pecador tiene derecho a pensar que se va a escapar de la consecuencia de su pecado. Puede ser que cometas el pecado en una mina bajo la tierra, escondido en lo más profundo de un cuarto, que la gente, nadie lo sepa, pero Dios lo sabe. Definitivamente lo sabe. Y de las consecuencias, no del castigo, de las consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias aunque nadie lo vea. Puede ser que traiga consecuencias en ti, en tu forma de actuar, en variar tu forma de relacionarte. Y eso afecta entonces después a los demás. Los más orgullosos y poderosos han sido derribados de sus tronos. Así lo dijo María. Los hombres no se pueden resistir al Altísimo, al Dios de los ejércitos de Israel. El que se humilla será ensalzado. Esa es la receta que el Señor le dio a María para ser prosperado. No reclamar dinero, porque Dios no es un banco, sino ser humilde de corazón, buscar primero las cosas de Dios y lo demás se te va a dar por añadidura. Y por mi experiencia te lo digo, vaya si se da por añadidura. Con esto terminamos este pequeño capítulo y pues seguimos la semana que viene. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.